¿Podrán sus propios ojos creer lo que están a punto de presenciar al observar lugares que parecen imposibles en la Tierra? La naturaleza ha esculpido paisajes tan asombrosos que más bien recuerdan a mundos de fantasía. En este relato visual, nos embarcaremos hacia los rincones más increíbles del planeta, donde los colores vibrantes, las formas extrañas y los fenómenos naturales desafían la imaginación humana. Créalo o no, muchos de estos escenarios nunca los habías imaginado en nuestro propio globo. Quédate hasta el último segundo, pues los destinos finales son los que más probablemente te dejarán boquiabierto. La combinación de erosión, actividad volcánica y tiempo ha formado superficies que parecen de otro planeta, desafiando toda lógica conocida. Dyrhólaey, el afamado promontorio rocoso de origen volcánico que se asienta en la costa sur de Islandia, destaca por su imponente arco natural de piedra que se abre directamente hacia el inmenso océano Atlántico. El nombre islandés de este lugar se traduce literalmente como «isla con una puerta agujero», aludiendo a la enorme abertura que resulta lo suficientemente ancha como para que pequeñas embarcaciones puedan cruzarla cuando las aguas están en calma. El promontorio se eleva aproximadamente a 122 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo una vista panorámica que abarca extensas playas de arena negra, los brillantes colones basálticas que bordean la orilla y el horizonte oceánico que se pierde en la distancia. Durante los meses de verano, la abertura de la roca se transforma en un auténtico refugio para colonias de gaviotas y, de manera aún más notable, para los frailecillos atlánticos, que se aglomeran por miles sobre los acantilados adyacentes, creando un espectáculo de vida silvestre que cautiva a todo visitante. En la actualidad, Dyrhólaey se ha convertido en una de las paradas más apreciadas del recorrido turístico que recorre la zona sur de Islandia, atrayendo a viajeros que desean contemplar la armoniosa combinación de la escarpada piedra del acantilado, la fuerza del océano Atlántico y la vibrante actividad de las aves salvajes que habitan este entorno único. El Valle de Yusaigó, situado en la parte norte de la provincia de Sichuan, es una depresión montañosa de gran altitud que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este enclave se distingue por su impresionante conjunto de más de 100 lagos naturales, cuyas aguas adoptan tonalidades que van del azul profundo al turquesa brillante, un efecto provocado por los depósitos de piedra caliza y los minerales que se han ido acumulando a lo largo de milenios. La claridad del agua es tal que, al observar el fondo de los lagos, se distinguen con nitidez troncos caídos, formaciones kársticas de piedra caliza y capas de rocas sedimentarias. Además de la extensa red lacustre, Yusaigó alberga innumerables cascadas en varios niveles, bosques primitivos y una gran variedad de ecosistemas de alta montaña. Esta región constituye el hábitat de numerosas especies raras, entre las que destacan los osos panda gigantes y los monillos dorados de nariz chata. Cuando la superficie del lago serena refleja el cielo, el valle deja de parecer un paisaje terrestre para transformarse en un mundo alternativo que parece flotar bajo una capa de agua. Los vientos que soplan entre los picos crean una atmósfera de silencio y misterio, mientras la neblina que se levanta de las cascadas envuelve los árboles, realzando la sensación de un reino oculto. Los bosques, compuestos mayormente por coníferas y especies de hoja ancha, forman un manto verde que cambia de tonalidad según la estación, ofreciendo refugio a la fauna endémica. La combinación de agua cristalina, formaciones rocosas y vegetación intacta convierte a Yusaigó en un laboratorio natural para estudios de geología y ecología de altura. Los visitantes que logran adentrarse en este entorno quedan cautivados por la sensación de estar inmersos en un cuadro pintado por la naturaleza, donde cada reflejo y cada sombra cuentan una historia silenciosa. La preservación del valle, estrictamente regulada, ha permitido que los ecosistemas continúen evolucionando sin interferencias humanas significativas, manteniendo intacta la pureza de sus aguas y la virginidad de sus bosques. Gittern es una diminuta aldea situada en la provincia de Overijssel, en los Países Bajos, famosa por su singular red de canales que sustituyen a las típicas calles de los asentamientos urbanos. En lugar de semáforos y autopistas, la comunidad se apoya en estrechos cauces de agua, excavados ya en el siglo XIII cuando los habitantes extraían turba para calentar sus hogares. Hoy en día, pequeñas embarcaciones eléctricas, bicicletas silenciosas y senderos peatonales cruzan más de 170 puentes de madera, cada uno de los cuales enlaza casas tradicionales coronadas por tejados de paja.
Las construcciones, de altura modesta, se sitúan a escasa distancia del nivel del agua y están rodeadas por jardines meticulosamente cuidados, cuyas imágenes se reflejan en la superficie serena de los canales. En el casco antiguo de la aldea no se percibe ningún ruido de motor. El sonido más fuerte proviene del trino alegre de los pájaros, del suave chapoteo del agua y de la risa distante de los pasajeros que viajan en las embarcaciones. Cuando el sol se pone, una luz dorada cubre la tranquila fachada acuática, transformando a Giethorn en una invitación implícita para reducir la velocidad y dejarse envolver por la calma de sus vías fluviales, olvidando la prisa del mundo contemporáneo. Cada rincón de este lugar evoca una atmósfera de serenidad que invita al visitante a perderse en la contemplación del paisaje, mientras los canales continúan fluyendo sin interrupciones, preservando el legado de una tradición que se remonta a siglos atrás. Shirakawa-go es un pequeño pueblo de montaña ubicado en la prefectura de Gifu, en Japón, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. El asentamiento se distingue por sus casas de estilo Gassho-zukuri, cuyas enormes cubiertas de paja inclinadas recuerdan la forma de dos manos unidas en oración. Esta arquitectura fue concebida para resistir la abundante nieve invernal. Muchas de estas edificaciones superan los 200 años de antigüedad y fueron construidas completamente con madera, sin usar ni el más mínimo clavo de metal, lo que constituye una hazaña sobresaliente de la artesanía carpintera tradicional. Los techos, cubiertos con una gruesa capa de paja de arroz, están diseñados en varios niveles que facilitan el deslizamiento de la nieve y evitan su acumulación. En el pasado, la comunidad local vivía de la agricultura y la sericultura, aprovechando los espacios bajo los tejados para criar gusanos de seda. Durante el invierno, la nieve cubre todos los tejados y los campos que rodean el valle, creando una atmósfera tranquila, casi onírica, como sacada de un cuento de hadas. Hoy, las autoridades y los residentes colaboran en la conservación de estas estructuras, manteniéndolas y limitando el acceso para protegerlas del turismo masivo. Al caminar por el corazón de este antiguo pueblo y observar el delicado humo que asciende de las cocinas sobre los tejados ennegrecidos por la nieve, se percibe el ritmo pausado de una vida que ha perdurado durante siglos, preservada por la tenacidad de sus habitantes y la reverencia a sus tradiciones ancestrales. Dettifoss, considerado uno de los saltos de agua más poderosos del continente europeo, se encuentra enclavado dentro del Parque Nacional Vatnajökull, en la zona noreste de Islandia. Su caída vertical alcanza aproximadamente 44 metros, mientras que su anchura se extiende cerca de 100 metros, y el caudal medio de sus torrentes supera los cientos de metros cúbicos por segundo, generando un estruendo que se precipita en el profundo cañón Jökulsárgljúfur. El origen de sus corrientes es el río Jökulsá-Fjöllum, alimentado por las aguas de deshielo del glaciar Vatnajökull. La tonalidad del agua suele presentar un gris turbio, producto de la mezcla de lodo y finas partículas de ceniza volcánica transportadas desde las altas tierras heladas. El rugido del flujo, al colapsar contra las rocas, produce vibraciones tan intensas que pueden percibirse en el cuerpo humano incluso a cierta distancia del borde. Al aproximarse al filo de la garganta y observar la masa de agua embravecida que se desplaza entre un paisaje de basalto seco y frío, resulta imposible no experimentar la fuerza primitiva que la naturaleza islandesa despliega en toda su magnitud. El ruido del agua golpeando la roca reverbera a través del valle, creando una atmósfera que parece congelar el tiempo. Cada gota que se precipita lleva consigo la historia glaciar del interior islandés, y el constante movimiento del río refleja la energía incesante del interior del planeta. Los visitantes que se aventuran a la ribera describen una sensación de inmenso poder, como si la propia tierra estuviera latiendo bajo sus pies. El suelo que rodea la caída está formado por extensas capas de basalto, cuya superficie rugosa y escarpada se ha modelado durante milenios por la acción del fuego y el hielo. La combinación de rocas negras y la niebla que a veces se levanta del agua crea una escena digna de los relatos más oscuros y misteriosos. Aun en los días más claros, la luz del sol apenas penetra la espesura del vapor, intensificando la sensación de un mundo ajeno a la civilización. Cavernas Waitomo con luciérnagas en la isla norte de Nueva Zelanda. Es un sistema de cuevas kársticas famoso por su cielo subterráneo brillante. La luz azulada que envuelve las galerías no proviene de lámparas artificiales. La irradian miles de larvas bioluminiscentes de la especie Arachnocampa luminosa, más conocidas como luciérnagas de grillón.
Estas diminutas criaturas cuelgan del techo de la caverna y emiten destellos para atraer insectos voladores hacia finas hebras de seda pegajosa que cuelgan hacia abajo como redes invisibles. Durante eones, la constante filtración de agua de lluvia a través de grietas disolvió gradualmente la piedra caliza, creando intrincados estalactitos y estalagmitas que con el tiempo se transformaron en majestuosas columnas de piedra. El sistema cavernario se formó durante millones de años, cuando la erosión continuada modeló la arquitectura subterránea que hoy admiramos. Los visitantes suelen deslizarse lentamente en barcas dentro de una oscuridad absoluta, donde la única fuente de luz es el tenue resplandor bioluminiscente que se refleja en la superficie del agua. Cada destello parece bailar al ritmo de la corriente, creando un espectáculo natural que envuelve al navegante en una atmósfera casi hipnótica, mientras el leve crujido del remo es el único sonido que rompe la quietud. Al mirar hacia arriba, el techo iluminado se asemeja a una vía láctea en miniatura, haciendo olvidar que se está bajo tierra y provocando la sensación de navegar por un silencio cósmico, como si se atravesara una tranquila vacuidad del universo. La actividad biológica de las larvas, la arquitectura de estalactitos y estalagmitas y el reflejo de la luz en el agua se combinan para crear una experiencia única, donde la imaginación se funde con la realidad y el visitante queda cautivado por la misteriosa belleza del mundo subterráneo. Oculta en el sur de Islandia, la garganta Fjaðrárglufur no se parece a un cañón típico. Más bien evoca una escena sacada de una película fantástica. Esta estrecha garganta se extiende a lo largo de casi 2 kilómetros y alcanza una profundidad aproximada de 100 metros, tallada gradualmente por el río Fjordur tras el final del último periodo glacial. Sus dos empinadas paredes están formadas por rocas sedimentarias blandas, que hoy están cubiertas por un denso manto de musgo verde, creando una paleta de colores casi surrealista. El musgo, al crecer en capas densas, tiñe las rocas de tonalidades esmeralda que cambian según la luz del día, mientras que la corriente del río serpentea en suaves curvas en el fondo, contrastando con la áspera superficie del relieve volcánico que lo rodea. El cauce del río, con su suave murmullo, revela la historia de la erosión glaciar que modeló la garganta durante milenios. Los senderos que bordean la garganta permiten a los visitantes asomar la vista directamente al estrecho abismo y seguir el curso del agua a lo largo de todo el valle. Al permanecer en el borde del precipicio y sentir la corriente de aire que se eleva desde el fondo del cañón, la sensación de estar al borde, con el viento frío que asciende desde el interior, produce una mezcla de serenidad y reverencia, recordando la fuerza implacable de la naturaleza islandesa. Así, se comprende por qué el paisaje islandés no solo impresiona por su belleza, sino que también invita a replantear la propia idea de lo natural. Forollo es una pequeña localidad ubicada en el Valle del Baba, en el cantón de Ticino, en la zona sur de Suiza. El pueblo se caracteriza por sus antiguas casas de granito, con gruesos tejados de piedra que fueron construidos para resistir los duros inviernos alpinos. Tras la aldea, la cascada Forollo se precipita con fuerza desde un alto acantilado, formando una llamativa cinta blanca de agua que contrasta con la grisura de la piedra y el verde intenso del bosque que la rodea. En los meses de verano, los prados y los arroyos cristalinos suavizan la apariencia severa de los rocosos montes circundantes, otorgando al paisaje una sensación de acogida singular. Los habitantes, orgullosos de su legado, conservan la arquitectura tradicional. El clima alpino cubre las cumbres de nieve gran parte del año, reforzando la necesidad de los robustos tejados. Al situarse sobre una diminuta plaza empedrada y al escuchar cómo el estruendo de la cascada reverbera entre las rocas, se percibe una tranquilidad rara, una calma que pocos lugares del mundo contemporáneo conservan. Mývatn es un lago volcánico situado en el norte de Islandia, creado hace aproximadamente 2300 años a causa de una erupción de lava que se mezcló con aguas subterráneas. El nombre Mývatn significa lago de mosquitos, aludiendo a una abundante cadena alimenticia que en los meses de verano atrae a una enorme cantidad de insectos y a numerosas aves acuáticas. Durante el verano, la proliferación de insectos sirve como fuente esencial de alimento para especies como los frailecillos y los omormujos, creando una escena de alimentación que parece coreografiada por la naturaleza. Los alrededores del lago se caracterizan por pseudocráteres formados cuando la lava fundida entró en contacto con suelos pantanosos y húmedos, dejando estructuras irregulares de forma concéntrica. Los pseudocráteres, también conocidos como cráteres falsos,
Presentan bordes irregulares y suelos de ceniza que relucen bajo la luz del sol ártico, testimonio de la interacción entre fuego y agua. A poca distancia se encuentra Dimmu Borgir, un laberinto de lava solidificada con extraños relieves basálticos que han inspirado innumerables leyendas populares islandesas. Dimmu Borgir, cuyo nombre se traduce como Ciudad de la Niebla, está compuesto por torres y columnas de basalto que se alzan como fortalezas petrificadas, y su laberinto intrincado ha sido escenario de cuentos sobre espíritus y criaturas míticas. La zona geotérmica de Hverir muestra hervidores de lodo y respiraderos de vapor que evidencian la continua actividad geológica bajo la superficie hasta el día de hoy. En Hverir, el suelo burbujeante libera un olor sulfúrico que se mezcla con el aire frío, y los manantiales de vapor forman columnas que se elevan como columnas de humo, recordando la presencia constante de energía térmica bajo la superficie. El clima en esta región se caracteriza por inviernos largos y veranos breves, donde las temperaturas pueden descender bajo cero, mientras que el calor interno del planeta mantiene vivas estas manifestaciones geotérmicas. Recorrer el territorio que rodea Mivad permite percibir con claridad la interacción entre la serenidad del lago, la aspereza de la piedra volcánica y el vapor termal que se eleva en medio del clima frío del norte. El agua de Mivad adquiere tonalidades que varían entre el verde esmeralda y el azul grisáceo, reflejando la composición mineral de la lava que una vez la formó y la continua liberación de gases térmicos. Las aguas ricas en nutrientes favorecen el desarrollo de algas microscópicas, que a su vez sustentan a los plancton y a los pequeños crustáceos que forman la base de la cadena alimentaria del lago. La vegetación circundante, aunque escasa, incluye musgos y líquenes que se aferran a las rocas volcánicas, adaptándose al clima riguroso y a la exposición constante a la radiación solar durante los breves días de verano. Las leyendas islandesas relatan que el lago es un portal entre mundos y que los espíritus de los antiguos volcanes vigilan las aguas, una creencia que ha inspirado numerosas narrativas orales transmitidas de generación en generación. Caminar por los senderos que rodean el lago, entre la vegetación escasa y los campos de lava, permite al visitante sentir la quietud del agua contrastada con el rugido distante de la actividad sísmica que aún persiste bajo la tierra. El lago Lav, un lago artificial con forma de corazón, se encuentra enclavado en el desierto de Al-Qudra, a aproximadamente 45 minutos en coche desde el centro de Dubái. Desde la perspectiva aérea, los dos cuerpos de agua interconectados forman un símbolo de corazón perfectamente definido, rodeado por miles de árboles plantados siguiendo un diseño meticulosamente planificado. En el centro del lago hay una zona de aguas tranquilas que refleja el cielo, creando la ilusión de que el corazón flota sobre la arena. Los árboles, escogidos por su resistencia al clima desértico, fueron dispuestos en una cuadrícula que permite que, al observar desde arriba, las letras de la palabra love, que en español significa amor, se destaquen con claridad. Esta atracción fue inaugurada en 2018 como un espacio público al aire libre, insertado en el árido entorno de los Emiratos Árabes Unidos. Los alrededores cuentan con senderos peatonales, miradores para la puesta del sol y paneles informativos que explican la intención artística y la importancia de conservar el entorno. El lago forma parte de la ecología artificial del desierto de Al-Qudra, atrayendo numerosas aves migratorias y a la fauna propia del ecosistema desértico. En medio de la inhóspita y seca extensión, el lago Lav no es solo una obra tallada. Representa la manera en que Dubái transforma un paisaje fabricado en un delicado símbolo, contrastando con la dureza de la naturaleza circundante. El antiguo asentamiento de Fuzhou, también llamado Fuchun, se alza sobre una roca imponente en la provincia de Hunan, en el corazón de China, y cuenta con una historia que supera los 2000 años. Su ubicación es singular, pues se ha erigido directamente al borde de una enorme cascada que precipita sus aguas en el río Yu, creando una cortina de espuma blanca que envuelve la localidad. Las construcciones, mayormente de madera, parecen adherirse al propio acantilado, reflejándose en la cortina líquida como sombras luminosas que bailan al ritmo del caudal. La arquitectura distintiva pertenece al pueblo Tusi, cuyos hogares se aferran con firmeza a la ladera rocosa y están interconectados por antiguos senderos de piedra que serpentean entre las estructuras, ofreciendo una visión de cómo la humanidad se adaptó a la fuerza indómita de la naturaleza. Cuando el sol se oculta, la luz dorada de las lámparas se refleja en la corriente, transformando el escenario en un espectáculo etéreo donde la ciudad parece flotar entre la niebla y la caída del agua.
En sus primeros tiempos, el lugar recibió el nombre de Huancún, pero alcanzó fama internacional después de aparecer en la película titulada Ciudad de los Hibiscos, rodada durante la década de 1980. Recorrer el húmedo sendero de piedra que sigue el curso de la cascada permite percibir con claridad la interacción entre la arquitectura milenaria y la poderosa energía natural que rodea este enclave, una experiencia que deja una impresión indeleble en todo visitante. Los puentes de madera, construidos sin el uso de clavos modernos, se entrelazan con la corriente, mientras el eco de la caída resonante se mezcla con los cantos tradicionales de los residentes, creando una atmósfera que combina lo ancestral con lo misterioso. Este sitio, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial, sigue siendo habitado por familias que continúan manteniendo vivas las costumbres de sus antepasados, preservando tanto la forma de vida como el vínculo íntimo con el entorno acuático. Además, la zona está rodeada por densos bosques de bambú que, al mecerse con el viento, susurran leyendas antiguas sobre espíritus del agua que protegen la aldea. Los artesanos locales tallan en madera y piedra motivos de dragones y flores de loto, reflejando la profunda conexión entre la mitología china y el entorno natural que les brinda sustento. Los Cetis y Dadish forman un complejo de lagos de origen volcánico localizado en la isla de San Miguel, perteneciente al archipiélago de los Azores, bajo soberanía portuguesa. Este entorno nació dentro de un cráter volcánico gigantesco, cuya circunferencia alcanza aproximadamente 5 kilómetros de diámetro, resultado de sucesivas erupciones antiguas que se produjeron en el corazón del Océano Atlántico. En el interior de este cráter se destacan dos lagos de renombre, el Lago Verde y el Lago Azul. Ambos se sitúan muy próximos, aunque con frecuencia exhiben matices diferentes de tonalidad verde y azul, fenómeno que se explica por las distintas profundidades de sus aguas y por la forma en que la luz solar se refleja y refracta en cada superficie. Los bordes del cráter están cubiertos de colinas cubiertas de una densa y frondosa vegetación, de tonalidades esmeralda, desde donde los miradores especialmente preparados ofrecen panorámicas espectaculares que engloban el horizonte del Atlántico. En el centro de la caldera se encuentra una pequeña localidad conocida como Cetis y Dadish, rodeada por los lagos y por una flora típica del clima oceánico suave, con especies que se adaptan a la humedad constante y a la brisa marina. Al situarse en el borde del cráter y observar hacia abajo, entre los dos lagos paralelos que se extienden sobre la inmensidad del océano, se experimenta una sensación de tranquilidad absoluta y se percibe la magnitud geológica única que caracteriza a este pedazo de tierra. El eco de las aguas se funde con el susurro del viento, creando una atmósfera casi mística que envuelve a quien recorre los senderos del cráter. La historia geológica de este lugar, marcada por la actividad volcánica milenaria, se refleja en cada capa de roca y en la forma irregular de los lagos, testigos silenciosos de un proceso que continúa esculpiendo el paisaje. En la costa sur de la península de Liaodong se alza la montaña Dalian Haishan, una masa rocosa que parece haber sido esculpida en tiempos ancestrales y que hoy se encuentra enclavada en medio del ritmo acelerado de la ciudad portuaria de Dalian. Los senderos turísticos serpentean entre bosques de bajo crecimiento y escarpados riscos desnudos, ofreciendo a los aventureros la posibilidad de llegar a miradores poco conocidos, inaccesibles para la mayoría de los visitantes. El relieve local combina laderas montañosas irregulares, desfiladeros pronunciados y formaciones sedimentarias estratificadas, creando un paisaje que resulta a la vez severo y majestuoso. Desde la cumbre, la vista se extiende hasta el Mar Amarillo y alcanza un horizonte brumoso donde el agua y la tierra se funden en una luz que cambia a cada hora. Dalian Haishan no figura entre los destinos turísticos de renombre mundial, pero esa falta de fama la convierte en una joya natural silenciosa del noreste de China, un refugio donde la quietud del entorno contrasta con la energía del puerto cercano. Los visitantes que logran alcanzar sus cumbres descubren un silencio profundo, roto solo por el susurro del viento entre las rocas y el lejano rumor de las olas, una experiencia que deja una impresión imborrable en la memoria. La montaña de la Mesa, conocida también como Table Mountain, constituye una de las maravillas naturales más emblemáticas de la República de Sudáfrica, situada justo al borde de la vibrante metrópolis de Ciudad del Cabo. Esta imponente elevación se alza aproximadamente a 1085 metros sobre el nivel del mar y destaca por su cumbre ancha y plana que recuerda a la superficie de una mesa, característica que le otorgó su nombre distintivo.
La silueta de la montaña, visible desde gran parte de la costa, se ha convertido en un símbolo permanente de la ciudad y en un punto de referencia para navegantes y visitantes. La formación geológica de la montaña se compone de capas de arenisca que datan de más de 260 millones de años, lo que la sitúa entre los macizos montañosos más antiguos que se conocen en el planeta. Su ecosistema pertenece al bioma endémico del Fimbos, un refugio único que alberga miles de especies vegetales que no aparecen en ningún otro lugar del mundo. Los senderos que serpentean por sus laderas permiten a los aventureros explorar la riqueza botánica y observar de cerca la textura rojiza de la piedra milenaria. Cuando las nubes se desplazan sobre la cumbre y descienden por sus laderas rocosas como una tela blanca que cubre una mesa, el espectáculo visual se vuelve extraordinariamente impactante. Durante el amanecer, la luz dorada tiñe la superficie de la cumbre, creando contrastes que resaltan la vastedad del paisaje. Desde la cima, al contemplar el inmenso océano Atlántico y la panorámica de Ciudad del Cabo que se extiende bajo tus pies, se percibe con claridad la razón por la que la montaña de la Mesa es considerada una de las mayores maravillas naturales de la Tierra. La cueva de Son Doong se encuentra dentro del Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, en la provincia de Quang Binh, Vietnam, y es considerada la cueva natural más grande del planeta en términos de volumen. Su origen se remonta aproximadamente entre 2 y 5 millones de años, cuando el agua subterránea de un río comenzó a erosionar lentamente la piedra caliza, creando un espacio colosal bajo la superficie terrestre. Algunas de sus cámaras alcanzan alturas que superan los 200 metros y son lo suficientemente anchas como para albergar un rascacielos entero. En el interior de la cueva se conserva un bosque primitivo, un río subterráneo y un enorme sumidero que forma un valle profundo, a través del cual la luz natural se filtra, generando un ecosistema único y aislado. Los estalactitos y estalagmitos que adornan sus paredes pertenecen entre los más gigantes jamás registrados. Bajo el inmenso arco de la cueva, la luz penetra a través de la niebla húmeda que envuelve el bosque subterráneo, relevando un mundo infinito y silencioso que existe justo bajo nuestros pies. El llamado Cascada Submarina, que se observa cerca de la península de Le Morne-Brabant, situada en la costa suroeste de Mauricio, no constituye en realidad una cascada de agua corriente, sino una ilusión óptica que solo se revela con claridad cuando se contempla desde una gran altura. Esa zona se encuentra justo en el límite del escarpe continental, donde el fondo marino se rompe de forma abrupta y desciende hacia las profundidades del Océano Índico. Las intensas corrientes marinas, combinadas con el constante movimiento de arena y sedimentos, forman franjas oscuras que se extienden hacia la zona más profunda. Y esa combinación de sombras y reflejos engaña al observador, haciendo parecer que la superficie del mar se precipita en un abismo sin fin. Detrás de este espectáculo natural se alza la propia montaña de Le Morne-Brabant, una formación de basalto que alcanza una altura aproximada de 556 metros y que ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Cuando el avión sobrevuela la zona y el espectador dirige la mirada hacia el agua que parece deslizándose hacia el interior del océano, es imposible no comprender por qué esta localización es considerada una de las ilusiones naturales más impactantes del planeta. El contraste entre la claridad del cielo y la oscuridad de las franjas, la sensación de profundidad que se genera y la imposibilidad de distinguir la verdadera topografía bajo la superficie, convierten a este lugar en un punto de referencia para fotógrafos y aventureros que buscan capturar la extraña belleza de la ilusión. Además, la escarpada zona del escarpe continental es conocida por su biodiversidad, al albergar corrientes que favorecen la proliferación de especies marinas únicas. La combinación de la imponente presencia de la montaña basáltica y la ilusión que produce la interacción entre la luz, el agua y los sedimentos crea una atmósfera casi sobrenatural, donde la línea del horizonte parece desvanecerse en un velo de sombra. Las cascadas de Qishui en Dansha se encuentran en la provincia de Guizhou, en la República Popular China, y forman parte del reconocido patrimonio geológico Dansha, inscrito por la UNESCO. Este sitio es famoso por su singular relieve compuesto de arenisca roja, que se ha tornado icónico gracias a sus impresionantes formaciones. En este entorno, las cascadas descienden en forma de una serie de saltos sobre rocas de tono rojo, creando un contraste agudo entre la espuma blanca del agua y los sedimentos ricos en óxido de hierro que tiñen la piedra de un tono rojizo profundo. La cadena de formaciones de Dansha se desarrolló a lo largo de millones de años,
producto de procesos continuos de meteorización y erosión que tallaron capas estratificadas con patrones ondulados y únicos, semejantes a ondas que se extienden sobre la superficie rocosa. La zona de Chishui ha sido apodada el Reino de las Cascadas, pues alberga decenas de caídas de agua, tanto de gran magnitud como de dimensiones más modestas, todas ellas rodeadas por bosques de bambú y una vegetación subtropical que aporta un marco verde y húmedo. La alta humedad que se percibe en la base de las cataratas favorece la proliferación de una rica comunidad ecológica compuesta por musgos delicados, helechos frondosos y numerosas especies de plantas que han persistido desde épocas remotas. Al situarse al pie de una de estas caídas y elevar la mirada hacia los imponentes estratos rojos que se alzan entre la fina cortina blanca del flujo, el observador puede experimentar de forma profunda la magnitud del intervalo geológico que ha esculpido este paisaje asombroso, una evidencia tangible del paso inexorable del tiempo que modeló la Tierra en esta región. Este entorno no solo cautiva por su belleza visual, sino que también representa un laboratorio natural para geólogos que estudian la interacción entre los procesos climáticos y la transformación de rocas sedimentarias. Cada capa de arenisca roja contiene fósiles microscópicos y trazas minerales que revelan las condiciones ambientales de épocas pasadas, ofreciendo pistas valiosas sobre la evolución del clima en el continente asiático. Además, la presencia de la vegetación subtropical, con sus especies de helechos que datan de periodos prehistóricos, contribuye a la estabilidad de los suelos y al ciclo hidrológico local, creando un equilibrio delicado entre el agua que desciende y la tierra que la sustenta. Los visitantes que se adentran en los senderos que serpentean entre los bambús pueden percibir la humedad impregnada en el aire, escuchar el rumor constante del agua al golpear las rocas y sentir la energía casi palpable que emana del contacto entre la corriente y la piedra. Todo ello conforma una experiencia sensorial que combina la majestuosidad de la geología con la serenidad de la naturaleza, recordando al observador la fragilidad y al mismo tiempo la resistencia de los paisajes que la Tierra ha forjado a lo largo de los incontables siglos. Saxon es una diminuta localidad situada en la isla de Streymoy, que forma parte del archipiélago de las Islas Feroe, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca. El pueblo se ubica en el extremo de una laguna natural, la cual se originó a raíz de una bahía que quedó bloqueada tras una violenta tormenta que azotó la zona en el siglo XVII. Esa laguna mantiene una conexión estrecha con el Océano Atlántico a través de un canal angosto, de modo que el nivel del agua varía constantemente al ritmo de las mareas, creando un paisaje que se transforma de manera perpetua entre la inmensidad del mar y extensas llanuras de arena y lodo que aparecen al retirarse la marea. Saxon destaca especialmente por su modesta iglesia, cuyo techo negro se erigió en el año 1858, y por sus casas tradicionales, cuyas cubiertas están recubiertas de hierba, una característica arquitectónica típica de las Islas Feroe. La población del lugar es extremadamente escasa, lo que contribuye a preservar la profunda quietud de este valle verde, rodeado por abruptos acantilados que se alzan imponentes a su alrededor. Cuando la marea retrocede, revelando los dorados bancos de arena y lodo entre la niebla que cubre el valle, Saxon parece emerger como un mundo aislado del paso del tiempo, invitando al observador a casi olvidar que, más allá de los límites de este remanso, existe el resto del planeta. El cañón del Sulak es reconocido como el cañón más profundo de todo el continente europeo, alcanzando una profundidad máxima que llega a aproximadamente 1920 metros, una cifra que supera con claridad los valores registrados en muchos otros cañones famosos alrededor del mundo. Este impresionante desfiladero se ubica en la República de Daguestán, situada en la parte sur de Rusia, donde el río Sulak ha esculpido la roca de forma continua durante millones de años, creando una garganta que se extiende a lo largo de cerca de 50 kilómetros de longitud. En el fondo de este abismo, el río revela su característico tono azul turquesa, ofreciendo un contraste impactante y casi surrealista con los acantilados verticales que se elevan hasta casi 2012 metros de altura, formando paredes rocosas que parecen desafiar la gravedad. Dentro de la estrecha garganta existen pequeños asentamientos, entre los que destaca el poblado de Subutl, que ejemplifica la capacidad humana de adaptarse a un terreno tan escarpado y austero. A lo largo de las caras rocosas, diminutos arroyos se cuelan a través de grietas geológicas, generando finas cascadas que alimentan una red de humedales y favorecen el desarrollo de un ecosistema local único, rico en especies adaptadas a la humedad constante.
Las formaciones rocosas del cañón están compuestas principalmente por capas de granito y esquisto, testigos de procesos tectónicos que datan de cientos de millones de años y que dieron origen a la profunda fisura que hoy domina el paisaje. Los visitantes que se aventuran a sus bordes pueden observar la erosión constante que modela la superficie, revelando fósiles y minerales que narran la historia de la región. La zona, además de su valor geológico, representa un testimonio vivo de la interacción entre la naturaleza imponente y la presencia humana en un entorno tan desafiante. ¿Consideras que el Cañón del Sulak se sitúa entre las maravillas naturales más impresionantes que Europa tiene para ofrecer? Comparte tu opinión en los comentarios. La inmensidad del cañón sigue atrayendo aventureros y científicos que buscan desentrañar los misterios ocultos bajo sus sombras. Su imagen se ha convertido en símbolo de la fuerza indómita de la naturaleza. Pedra da Caixa de Fósforo es una formación rocosa natural ubicada en el estado de Minas Gerais, Brasil, famosa por su extraña silueta que recuerda a una enorme caja de cerillas apoyada sobre una base pétrea. La roca presenta bordes casi rectangulares, lo que genera la impresión de haber sido tallada por manos humanas, aunque en realidad su origen se debe a millones de años de intemperismo y erosión de la masa montañosa. Se alza sobre una pendiente alta de la montaña, aislada de los demás aloramientos rocosos circundantes, lo que acentúa la sensación de un equilibrio insólito de la estructura. El entorno que la rodea está compuesto por mesetas rocosas y la vegetación típica del interior brasileño, con extensas vistas abiertas que se extienden hasta el horizonte. Debido a su posición delicada y a su forma singular, Pedra da Caixa de Fósforo se ha convertido en un punto de referencia favorito para escaladores y fotógrafos de todo el mundo. Al situarse frente a esta masa cuadrada dentro de un amplio espacio abierto, el observador percibe con claridad cómo la naturaleza, de manera silenciosa, ha moldeado una figura que parece casi sobrenatural. El viento que recorre la meseta acaricia la superficie de la formación, resaltando sus contornos y creando sombras que cambian a lo largo del día. La luz del amanecer tiñe la piedra de tonos rojizos, mientras que al atardecer adquiere matices dorados que realzan su geometría artificial. Los escaladores describen la ascensión como un desafío técnico, pues la superficie presenta zonas de agarre escaso y requiere precisión. Los fotógrafos, por su parte, buscan capturar la interacción entre la roca y el cielo infinito, jugando con perspectivas que enfatizan la ilusión de una caja inmóvil suspendida en el aire. Cada visita a este sitio revela una combinación de serenidad y asombro, recordando que los procesos geológicos, aunque lentos, pueden producir estructuras que desafían la imaginación humana. El Parque Nacional Serengeti, ubicado en la región norteña de Tanzania, representa una de las mayores y más vírgenes extensiones de sabana que aún conserva la naturaleza en su estado más puro en el continente africano. Su superficie abarca más de 14.000 kilómetros cuadrados, englobando vastas llanuras herbáceas, extensos bosques abiertos y los icónicos acacias que salpican el horizonte, creando un mosaico de paisajes típicos de la sabana. Esta zona es famosa por la gran migración que se repite cada año, un fenómeno impresionante en el que más de 1.500.000 antílopes gnus, acompañados por cientos de miles de cebras y gacelas, recorren incansablemente las llanuras en busca de nuevos pastizales frescos, siguiendo los patrones estacionales de lluvia. Dentro de este ecosistema, también se encuentran los poderosos depredadores, como los majestuosos leones, los sigilosos leopardos y las astutas hienas, cuya presencia regula la población de herbívoros y mantiene el delicado equilibrio natural. La interacción constante entre presa y cazador ha permitido que el ciclo ecológico permanezca casi inalterado durante siglos, preservando la dinámica de la cadena alimentaria sin grandes alteraciones. En medio de las interminables llanuras cubiertas de hierba, los rebaños de antílopes se extienden hasta el horizonte, ofreciendo una de las vistas más grandiosas y salvajes que el planeta puede ofrecer, convirtiendo al Serengeti en una escena épica de la vida silvestre. Antes de convertirse en la poderosa Brahmaputra del sur de Asia, el río Yarlung Tsangpo, en silencio, esculpó una de las grietas naturales más impresionantes del planeta en la meseta tibetana. Su origen se sitúa a una altitud superior a 4.570 metros, emergiendo en la ladera norte de los Himalayas y descendiendo por un terreno escarpado, donde casi no se perciben huellas de presencia humana, para luego girar bruscamente cerca del pico Namcha Barwa. Desde allí, sus aguas precipitadas se precipitan dentro del gran cañón Yarlung Tsangpo, considerado uno de los cañones más profundos y extensos del mundo,
cuya profundidad supera los 1000 metros y cuya longitud alcanza varios cientos de kilómetros, tallando una herida profunda en la corteza terrestre. La marcada diferencia de altura, combinada con el vigoroso caudal, genera un paisaje austero y revela un potencial hidroeléctrico colosal en esa zona. Durante millones de años, la fuerza del río ha esculpido el relieve, creando un entorno de singular majestuosidad. Al abandonar el territorio chino, el cauce continúa su trayecto hacia la India bajo el nombre de Brahmaputra, suministrando agua a millones de personas que habitan en la cuenca inferior. Al contemplar esa inmensa curva entre las capas de montañas nevadas, se percibe que no se trata simplemente de un río, sino de una fuerza geológica que, en silencio, reescribe el mapa de Asia. Una playa de tonalidades rosadas se encuentra en la isla de Komodo, en Indonesia, y constituye uno de los escasos lugares del planeta donde la arena adquiere un color claramente rosado. Esta particular tonalidad surge gracias a diminutos microorganismos conocidos como foraminíferos, cuyas conchas son de un rojo intenso y habitan los arrecifes coralinos circundantes. Cuando esas conchas se descomponen y se mezclan con la arena blanca predominante, el resultado es una superficie arenosa que muestra un delicado matiz rosado. La playa está situada dentro de los límites del Parque Nacional de Komodo, una zona famosa por su variada ecología marina y por albergar al icónico dragón de Komodo, especie endémica de la región. Las aguas oceánicas que la rodean son de un azul cristalino y presentan una profundidad moderada cerca de la orilla, lo que crea condiciones ideales para la práctica del snorkel. Además, la claridad del agua permite observar una abundante vida submarina, desde coloridos peces hasta delicados corales, lo que aumenta la sensación de estar inmerso en un entorno casi surrealista. El contraste entre la arena rosada, el agua turquesa y los áridos cerros que se elevan detrás genera un paisaje verdaderamente singular. Bajo el sol tropical, el suave crujido del suelo rosado bajo los pies transforma este sitio en algo que no se asemeja a una playa convencional, sino más bien a un fragmento raro de otro mundo que, sorprendentemente, se encuentra aquí, en la Tierra. Los visitantes que caminan por la orilla perciben una atmósfera de misterio, como si el propio planeta revelara un secreto oculto bajo sus pies. La delta del río Amarillo marca el punto final donde el río Wang-e culmina su extenso recorrido de más de 5.390 kilómetros, desembocando en la bahía de Bohai, situada en la costa oriental de la República Popular China. Las aguas amarillentas, cargadas de lodo fértil que proviene de la meseta de Laos, transportan sedimentos que se entremezclan con las aguas marinas de tonalidad grisácea y azulada, creando una marcada línea de contraste cromático que resulta claramente visible desde la perspectiva de un ave en pleno vuelo, y que también puede apreciarse desde la altura de los satélites. Los inmensos depósitos aluviales, acumulados a lo largo de milenios, han dado origen a una de las deltas más jóvenes y, a la vez, más dinámicas del planeta, cuya morfología se transforma continuamente bajo la influencia combinada de las corrientes fluviales y las mareas oceánicas. Esta vasta zona constituye un ecosistema acuático de gran relevancia, albergando a cientos de especies de aves migratorias y a una variada comunidad de organismos acuáticos que hacen una parada anual durante sus rutas migratorias. Los peces y los invertebrados que habitan estas aguas aprovechan la abundancia de nutrientes que el río aporta, formando una cadena alimentaria rica y compleja. La delta del río Amarillo no es simplemente el destino final del cauce fluvial, es más bien un escenario donde la tierra y el mar libran una lucha constante y casi imperceptible por la posesión del territorio, modificando los linderos de sus orillas de manera visible en el transcurso del tiempo. Solo durante unos breves minutos cada año, la cascada conocida como Cola del Caballo, situada en el Parque Nacional Yosemite, en el estado de California, se transforma en un torrente de fuego, de modo que todo el imponente monolito de El Capitán parece estar envuelto en llamas al ponerse el sol. La Cola del Caballo es una caída de agua estacional que alcanza una altura aproximada de 649 metros y desciende por la ladera oriental del macizo granítico que forma el Capitán. El fenómeno del fuego acuático es visible desde la mitad hasta finales de febrero, cuando el sol poniente se sitúa bajo el ángulo preciso y el cielo se muestra suficientemente claro para que la luz anaranjada y rojiza se refleje intensamente sobre la corriente. Para que esta visión se produzca, es necesario que concurran simultáneamente varias condiciones.
una acumulación suficiente de nieve en la cumbre que genera un caudal potente, un firmamento despejado sin nubes y una atmósfera libre de niebla densa. Durante el resto del año, la cascada puede reducirse a un delicado hilo de agua o incluso secarse por completo. En el instante en que la roca se ilumina con ese resplandor ígneo, se percibe con claridad por qué ciertos milagros de la naturaleza no requieren de una larga permanencia. Basta con aparecer una sola vez para quedar grabados eternamente en la memoria de quienes los contemplan. Capadocia se sitúa en el corazón de Turquía, en su zona central, y constituye un paisaje singular esculpido por la actividad volcánica que tuvo lugar hace millones de años. Cuando las capas de ceniza y de lava se enfriaron, la erosión provocada por el viento y por el agua modeló formaciones de piedra con forma de hongo, conocidas popularmente como los chimeneas de los Feiris. Estos relieves, de aspecto casi mágico, fueron aprovechados por los habitantes de la antigüedad, quienes tallaron en la roca blanda viviendas, iglesias y, sorprendentemente, ciudades subterráneas de varios niveles capaces de albergar miles de personas. En épocas de persecución, esas comunidades cristianas primarias hallaron allí refugio, y las huellas de esa era todavía se observan en los muros de los templos excavados en la piedra. En la actualidad, la región atrae a viajeros de todo el mundo gracias a los globos aerostáticos que, al despuntar el alba, pintan el firmamento con docenas de siluetas de vivos colores. Flotar dentro de una de esas naves y contemplar desde lo alto los sinuosos valles de piedra bañados por la luz matutina genera una sensación única. Una mezcla íntima de geología milenaria, historia humana y presencia contemporánea que se ha forjado a lo largo de milenios.